Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas. Piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Esta es tu Zona Podcast en Vitamina C. Soy Madeleine Leynadier. Y yo soy Ana Lucía Herrera y estamos aquí, vamos a compartir con ustedes un tema maravilloso y es el tema de la educación. Cuando inició el programa estábamos hablando de una frase que dice Michelle Obama, en donde dice que la educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo y para construir un futuro mejor. Lo dijo Michelle Obama y esto es aplicable no solamente para niños, sino también para nosotros adultos. Siempre querer seguir aprendiendo, mejorando, educándonos, ¿no? Y nuestro tema para el día de hoy en esta Zona Podcast es mente motivada, éxito garantizado. Y tenemos un invitado de lujo. ¿Sí? Aquí está con nosotros Chema Lázaro Navacerrada, un experto en neurodidáctica y neuroeducación, a quien le damos la bienvenida desde España a este lindo espacio. Chema, qué gusto saludarte. Chema va a estar con Hola, nosotros en Educamente. Llegó. Hola, ¿me escucháis? ¿Cómo está Chema? Muy bien, ¿qué tal vosotras? Súper. Qué maravilla poder tenerte con nosotros y recordar que estarás aquí en Panamá muy pronto en el Congreso Educamente este 29 y 30 de septiembre. Y como sabes, hoy queremos hablar sobre mente motivada, éxito garantizado. ¿Qué es necesario, Chema, para tener una mente motivada? Bueno, la sección anterior habéis hablado de ello, ¿no? Habéis estado hablando un poco del planteamiento de objetivos, la perseverancia, ¿no? Un poco que hablabais con esa parte de la automotivación. Esto es muy importante, pero digamos que para estar motivado hay dos cosas que son muy importantes. Una es tener motivos para hacerlo, ¿no? Es decir, tener un objetivo, el que te quieras plantear. A mí me pilláis con estas pintas y me pilláis por aquí porque estoy ahora mismo haciendo un viaje en familia, en bicicleta, con 3 hijos, ¿no? Con lo cual esto es algo que me motiva muchísimo, ¿no? Es algo que a mí me llena, que me realiza. Pero no solo tú tienes que tener un motivo, sino que también tienes que tener habilidades, destrezas, capacidades, y eso también hace que te motives mucho, ¿no? El poder ver que vas alcanzando objetivos poco a poco y que además esos objetivos no estén excesivamente lejos de tus capacidades, porque si no, desmotivan muy rápido. Entonces, principalmente es tener motivos y tener esas habilidades, esas destrezas que a veces uno las desarrolla o a veces otro le dan desde fuera, ¿no? Esa capacidad de tener esa autodeterminación para conseguir algo. Chema, perdón, una preguntita. ¿Cómo motivas a un niño que no tiene el interés en un tema? Porque vamos a suponer que tú vas a dar una clase, no sé, de historia, de geografía, de X cosa, que es parte del pensum académico y es parte de, por supuesto, ese enriquecimiento que debe tener un niño. Pero ¿cómo lo motivas cuando el niño dice, ay, es que a mí eso no me interesa? O sea, ¿cómo logras motivar tú allí? A ver, hay una cosa antes de empezar, los maestros hacemos una cosa antes de empezar cualquier tema, y es hacer como un mapa de situación, un mapa de empatía, conoce a los alumnos que tú tienes, ¿no? Entonces, una vez que tú conoces a tu clase, a tu salón, puedes empezar a diseñar de una manera más personalizada la experiencia de aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante muchísimo tiempo en los contextos educativos, digamos que hemos ofrecido un solo tipo de menú para todos los alumnos, sí, entendiendo que todos trabajan al mismo ritmo y de la misma manera. Y esto sabemos que no es cierto, que es absolutamente erróneo. Y ahí es donde nace el primer fallo de la motivación. Es decir, como hay algo que no me permite ir al ritmo, a mí no me motiva, ¿no? Yo siempre utilizo un símil que es con las pistas de esquí. Cuando tú empiezas a esquiar o vas a una estación de esquí, tienes diferentes niveles en función de tus capacidades. Si tú estás aprendiendo a esquiar, tienes pistas de un color por las que te tiras y además tienes muchos tipos de pistas dentro de ese color. Esto, digamos que a nivel cognitivo debería de ser algo parecido. Ofrecer a nuestros estudiantes diferentes pistas con diferentes niveles de dificultad para que todos puedan estar transitando por esa experiencia de aprendizaje. Entonces, una vez que tú ofreces esa variabilidad de oportunidades, el alumnado es más fácil que se enganche a aquellas tareas incluso que a priori no son tanto de sus intereses, porque esto tampoco hay que demonizarlo. A veces hay que hacer cosas que no nos interesan y hay que hacerlas porque la vida a veces es jodida o injusta, pero ya hay que hacerla porque sabes que luego va a haber otro objetivo que va a ser placentero. Entonces no todo puede ser
motivante desde fuera o desde nuestros intereses. A veces hay que hacer cosas sabiendo que el placer lo vamos a encontrar cuando alcancemos esa sabiduría de ese conocimiento que vamos a hacer. ¿Crees que en el mundo actual educativo, con esta trayectoria que tienes, es algo posible lograr estas adecuaciones en un aula de clases? ¿Es posible? ¿Y qué impacto tiene en el resultado de esas aulas que sí han logrado aplicar estas adecuaciones? A ver, ¿es posible? Sí, ¿no? Porque de hecho se hace. Entonces, en el momento de que se hace ya sabemos que es posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay dificultades a la hora de implementarlo. Las ratios, muchos alumnos en clase complica mucho esta personalización de la que hablábamos. A veces las habilidades docentes o los tiempos de los que disponemos de los docentes para hacer ese diseño también dificultan estas tareas, ¿vale? Pero voy a poner un ejemplo personal para que esto sea como más tangible, no voy a ir a estudios, nada, ¿vale? Nosotros en mi centro, donde yo doy clase, al alumnado le hicimos una pequeña prueba inicial sobre la competencia matemática que tenían, ¿vale? Dio unos resultados, da igual, los que fueran, ¿vale? A partir de ahí, el profesorado buscamos un conjunto de materiales adaptados por niveles que trabajaba todas las competencias matemáticas. A cada alumno le fuimos dando materiales de manera personalizada y lo trabajaban durante 2 días a la semana ese material personalizado. No todos tenían el mismo material, no todos hacían lo mismo, pero sí trabajaban todas las competencias a diferentes niveles. Después de 8 meses de trabajo, pues resulta que han mejorado casi 2 puntos por encima su competencia matemática. Es decir, que cuando tú adaptas a las necesidades que los alumnos tienen, las mejoras están. Y hablamos de las mejoras de alumnos muy competentes o menos competentes, porque aquí la idea es mejorar, da igual cuál sea tu punto de partida. Entonces, la personalización, desde luego, es hacia donde estamos tendiendo a hacer toda la experiencia educativa. Ya sabemos que esta singularidad y esta variabilidad humana nos tienen que permitir hacer experiencias de aprendizaje cada vez más personalizadas. Chema, aquí hablas mucho de lo que yo te leo es pasión del profesor, porque claro, lo que me estás diciendo es que ese profesor, ese maestro, tiene que organizarse más y tiene que crear un ejercicio, un tema diferente o presentado diferente para los niños. Entonces, para lograr esto, toma hacer ese esfuerzo, que el profesor tenga la pasión para hacer algo realmente, ¿entiendes? Más que darle el mismo examen a todos. Sí, esa hay una parte. O trabajar en red, es decir, compartir con compañeros, que lo que tú hagas lo compartas, entonces dividas el esfuerzo y multipliques resultados. Esto puede ser otra opción, ¿no? Intentar que compañeros que trabajan en tu mismo ciclo, que dan tus mismas asignaturas, puedan compartir materiales haciendo recursos más abiertos, o bien que editoriales, plataformas se pongan un poco las pilas en todo esto. Es cierto, por ejemplo, ahora que con la inteligencia artificial se nos abre un universo muy bestia a los docentes para avanzar mucho en esta personalización. Pero desde luego el tiempo de dedicación y de implicación docente es y tiene que ser, ¿no? Porque no todos nuestros alumnos tienen la misma talla de pie ni les vale el mismo tipo de zapato. Pero me encanta esta filosofía porque también abre un mundo de oportunidades para que mentes que tal vez son brillantes, pero se encuentran de alguna manera atrapadas por los sistemas, digamos que tradicionales de educación, vean la luz. Porque si haces las adecuaciones específicas para algunos niños que tienen mentes ampliamente creativas, de repente encuentras y despiertas en ellos una motivación. Estoy segura que tienes ejemplos. Claro, esto es lo que llamamos la rebelión del talento, ¿no? Si tú educas a la mediocridad o desde la mediocridad, el talento se desperdicia. Y el talento sabemos que es el futuro de los países, son los que son capaces de crear, de ver lo diferente. Entonces, la escuela tiene que amar esta diferencia, tiene que amar a los alumnos altamente capaces. Y aquí hay un aspecto muy importante, por ejemplo, y es que sabemos que hay un sesgo de género brutal en este caso. Es decir, que nuestras niñas, en todos los lugares del mundo, pasan desapercibidas sus capacidades porque esperamos de ellas que sean calladitas, que sean cumplidoras, y ellas rechazan su intelecto por sus habilidades sociales, ¿no? por estar incluidas socialmente. Yo creo que un país, una sociedad, un mundo que no aprovecha el talento
de sus personas es un mundo poco próspero. Entonces, la escuela tiene que tener la capacidad de descubrir este talento, incentivarlo y generarle espacios para que se desarrolle, porque es la manera en que las personas nos desarrollaremos en nuestra plenitud, que yo creo que esto es un poco un gran concepto a desarrollar, ¿no? Los estudiantes, da igual la edad que tengan, tienen que desarrollarse en su plenitud, no solo cognitiva, sino también psicoafectiva, también emocional, que habéis estado hablando un poco de esto en la presentación, ¿no? No podemos separar el cuerpo y la mente de lo que somos un todo. Yo sí les puedo contar que yo me sentí, Chema, en mi tiempo de escuela totalmente. Sí, para mí el tema del profesor y yo era como mi enemigo mortal, y ojalá estas herramientas hubieran existido. Y con esto lo que quiero es llamar a los maestros y los profesores panameños que aprovechen, porque Chema, vienes para Panamá en septiembre, 29 de septiembre vas a estar en Educamente, ¿verdad? Eso es, sí, final de mes, ahí estaremos en el Hotel Sheraton, la segunda vez que intervengo en Educamente. Esta vez voy a participar con varios talleres, todos muy prácticos. Voy a intervenir con un taller sobre pensamiento visual y estrategias metacognitivas, es decir, cómo enseñar a nuestros alumnos a aprender a pensar, que es una de las grandes labores. Vamos a tener un taller de todo esto que estoy hablando ahora de la personalización, cómo crear unas estrategias que se llaman cajas de aprendizaje para personalizar este aprendizaje. Voy a dar otro taller, creo recordar, sobre conducta en el aula, cómo conseguir mejores hábitos, y luego hablaremos también de creatividad, además de tener la suerte de un montón de espacios personales, de café, donde poder intervenir con de una manera totalmente natural, en el que poder hablar también espontáneamente de temas que incluso no estén en agenda. Qué maravilla, o sea que va a haber esa posibilidad de interactuar contigo personalmente, hacer esas preguntitas que te quedaron, que se quedaron como sobre la mesa, incluso discutir otros temas. Ahora yo quiero que nos amplíes, aprovechar que estás aquí, que nos amplíes un poco el tema de la neurodidáctica. Hoy estamos viendo cómo en redes sociales, en canales digitales, se habla mucho de la neurociencia, la neurocomunicación. La neurodidáctica, ¿cómo esto viene a ser un jugador en la mesa? Digamos, o sea, la neurodidáctica es una transdisciplina, es decir, que como maestros o pedagogos necesitamos de otras áreas. En este caso necesitamos de la neurociencia cognitiva, en este caso, la gente que estudia el funcionamiento del cerebro en contextos de aprendizaje. Necesitamos de la psicología cognitiva, que de esta hemos bebido mucho en pedagogía durante mucho tiempo. Necesitamos de la pedagogía, pero también necesitamos de la filosofía, la antropología, la sociología, bueno, un montón de disciplinas. Cuando tú metes todo esto en el cóctel, aparece como esta modalidad que es la neurodidáctica, que es conocer el funcionamiento del cerebro y en base a ese conocimiento ver cuáles son las técnicas y estrategias más adecuadas en función de la etapa del neurodesarrollo en la que se encuentran nuestros alumnos, ¿no? Saber, por ejemplo, que mi hija Chloe, que tiene 5 años, pues necesita unas necesidades concretas porque está consolidando procesos, a punto de empezar a consolidar procesos de lectoescritura, ya tiene consolidado el lenguaje, entonces ahí tengo que hacer unas cosas diferentes a mi alumnado que tiene 12 años y está en un repunte de desarrollo de función ejecutiva brutal, o de pensamiento divergente de mis estudiantes de 17, 18 años, o las etapas ya maduras de alumnos míos de universidad de 20 y tantos, 30, 40, ¿no? Entonces, cuando tú conoces esas etapas del neurodesarrollo, adaptas tu didáctica en función de esas necesidades, ¿no? ¿Qué tienes que hacer más y qué tienes que hacer menos? Así no adelantamos aprendizajes y damos, digamos, las dosis necesarias en función de la edad, del momento en el que está nuestro alumnado. Esto es la neurodidáctica, y luego tú con eso pues diseñas experiencias de aprendizaje como lo que hablábamos, ¿no? Diseñas paisajes de aprendizaje, diseñas itinerarios, bueno, diseñas diferentes propuestas didácticas. Yo creo que esto del diseño del aprendizaje es importantísimo y que lo escuchemos los maestros y los profesores de Panamá, porque basta de decir que es que Pablito te retrasa la clase o que Juanita no rinde, entonces mejor tú te enfocas en los alumnos buenos que en esos. Y es que no es que rindan o que no rindan, sino que tienen otras maneras de entender y hay otras maneras de aprendizaje en donde el profesor tiene que apasionarse y hacer la parte de su trabajo para poder presentarlo de esta manera, ¿no? Claro, total, esto es como si tú vas a un maratón. Esto físicamente se aprecia súper bien, ¿no? Tú vas a Chicago, a la maratón de Chicago, y no todo el mundo corre a la velocidad de Cricovia, que hace 2 horas 50. No todo el mundo corre esto. Hay gente que hace 6 horas, hay gente que hace 4:50, hay gente que hace 5:30, pero todos corren los 42 kilómetros, 500 metros de la maratón.
Eso serían nuestras competencias educativas. Todos nuestros estudiantes van a desarrollar su competencia lingüística, su competencia matemática, la que sea. Pero no todos los van a hacer al mismo ritmo ni de la misma manera, porque por suerte somos tremendamente diferentes, tremendamente diversos. Y esto es una riqueza que tenemos que aprovechar, ¿no? Esta neurodiversidad. Entender que el cerebro normal no existe. Y como no existen las mismas estrategias para todos. Por eso el docente tiene que tener esta capacidad del entrenador que adecúa los ritmos de entrenamiento para que todos hagan esa maratón. Pues esto igual, ¿no? Adecuo mis experiencias de aprendizaje. Y sé que esto es complicadísimo, ¿eh? Y sé que es difícil, y sé que es tedioso, y sé que se trabaja, y lo sé, y desde aquí todo mi respeto, mi admiración, porque yo lo hago en mi día a día, pero eso no te exime de tu responsabilidad de tener que hacerlo. Es decir, que sea difícil, que sea tedioso y que sea costoso, no te exime de que tengas que hacerlo, ¿no? Porque si no se va a quedar gente por el camino, y eso sí que es injusto. Sí. Claro. Y también para los padres de familia, porque a veces tienes 3 hijos en casa y quieres tratarlos a todos igual, y es como, ves lo mismo, es como que se le habla a uno de una manera, el otro se le habla de la otra, y probablemente con esto puedes lograr personas más grandes, ¿no? Y con más potenciarlos. Motivarlos, que es lo que hablábamos al principio del programa. Y esta conversación me ha recordado, Chema, hace un momento cuando hablabas de esas habilidades ejecutivas, recuerdo como mi hijo, como en 3er grado, yo preocupada porque él escribía una letra más grande, la otra más chiquita, a una le ponía árboles, porque tiene una mente supremamente creativa. Y fui a la escuela para hablar con la maestra, que era una excelente docente, precisamente porque utilizaba en clase, por ejemplo, espuma de afeitar para que con el dedo ellos escribieran, y eso les llamaba mucho la atención. Y yo estaba preocupada porque yo dije, bueno, se la pasa escribiendo con espuma, pero no escribe bien. Y me dice, no, yo si fuese usted, me preocuparía por esto. Y me abre la tapa del escritorio y veo todo el desorden que él tenía adentro de su escritorio. Y me dice, yo me preocuparía más por esto, porque estas son las habilidades que él necesita tener más claras. Y cuando te escucho, hasta me llega una bocanada de aire fresco de ver la posibilidad de que si hay escuelas, docentes, padres de familia y niños y jóvenes abiertos a cambiar por un sistema tal vez de educación un poco más flexible y un poco más adaptado a esas diferencias que tenemos, que al final son las que nos hacen sobresalir. Que nadie se quede atrás. Total. Es que ese es el futuro, bueno, no, yo creo que es el gran reto educativo, ¿no? Ni tan siquiera es metodológico. Totalmente. El gran reto es que ninguna persona se quede atrás y que cada persona consiga ser o dar lo más que tiene dentro de las habilidades, los contextos en los que cada uno nos desarrollamos. Y esto creo que es un arma tremendamente reveladora a la hora de hacer una transformación social, que es parte también de lo que buscamos con la parte educativa, ¿no? Yo creo que los lugares donde la educación, la gente está más formada, más preparada, son lugares, sin lugar a dudas, más prósperos. Y esto creo que cualquier país es lo que busca. Chema, nos vemos en Panamá el 29 de septiembre en Educamente. 29 y 30 de septiembre. En Educamente vamos a poder conversar contigo, te vamos a tener aquí profesores, maestros, mamás, padres también, papás. No dejen de... Sí, los papás también, ¿verdad? No dejemos de ir para comprender estas herramientas que quizás en nuestros tiempos no las aplicaron y que nos costó tanto también, ¿no? A mí de verdad me hubiera gustado tener un profesor como tú probablemente, pero bueno, quizás ahora con mis hijos se puede hacer diferente. Un abrazo, Chema, y gracias por estar conmigo y con Made aquí en Zona Podcast. Un beso. En un mes por allí. Gracias. Chao. Placer.